La llamaban la reina de las películas de acción. Pero detrás de las cámaras, Pam Grier libraba batallas que nadie veía. A los 6 años fue atacada por chicos que debían protegerla. A los 18 volvió a suceder. Y más tarde, cuando entró en Hollywood, hombres poderosos intentaron comprar su cuerpo a cambio de fama. Luchó contra todos ellos, pero en 1988 su mayor enemigo no era un hombre. Era algo oculto dentro de su propio cuerpo. La forma en que enfermó revelaría un secreto que conmocionó a Hollywood. Pam Grier nació el 26 de mayo de 1949 en Winston-Salem, Carolina del Norte. Su madre Gwendolyn era enfermera y su padre Clarence servía en las fuerzas aéreas. Debido a su trabajo, la familia se trasladaba constantemente de una base a otra y de una ciudad a otra. Para Pam, eso significaba que nunca tuvo un lugar al que llamar hogar. En 1956, cuando tenía 7 años, la familia se trasladó a Swindon, Inglaterra. Era un mundo completamente distinto, pero Pam se dio cuenta de algo extraordinario: los niños de allí no la odiaban por ser negra. Más tarde dijo: les educaron para odiar a los alemanes, no a nosotros. Esa simple verdad la acompañó siempre. En 1958, los Grier regresaron a Estados Unidos y se establecieron cerca de Denver, Colorado. Pero la vida allí no era apacible. Cuando Pam tenía solo 6 años, ocurrió algo horrible, algo que la perseguiría el resto de su vida. Mientras visitaba la casa de su tía en Swink, Colorado, fue acorralada y atacada por un grupo de chicos mayores, entre ellos su primo. La arrastraron al lavadero y la violaron. Un técnico de telefonía entró durante el asalto, ahuyentó a los chicos y siguió arreglando el teléfono en silencio, fingiendo que no había visto nada. Pam nunca olvidó ese momento. Pasó de ser una niña brillante e inocente a alguien que veía el mundo con miedo y desconfianza. Empezó a tartamudear y durante años no se lo contó a nadie. La vergüenza, dijo más tarde, era insoportable. Cuando cumplió 18 años, volvió a ocurrir. Fue violada en una cita, y todos los recuerdos enterrados de su infancia volvieron a su memoria. Durante décadas guardó silencio sobre ese dolor que solo reveló en sus memorias años más tarde. A principios de los 60, Pam se enfrentó a otro tipo de crueldad: el racismo. En Inglaterra a nadie le había importado el color de su piel. Pero en Estados Unidos lo definía todo. Los autobuses no paraban por su familia. Los restaurantes se negaban a servirles. Cuando Pam intentó bañarse en una piscina pública, le dijeron: esto es solo para blancos. Incluso en 1969 a ella y a su padre les prohibieron probarse ropa en algunas tiendas. El mensaje era claro: no eran bienvenidos. Sin embargo, Pam procedía de una larga estirpe de supervivientes. Los antepasados de su madre habían escapado de la esclavitud a través del ferrocarril subterráneo y encontraron la libertad en Wyoming. Esa herencia de resistencia se convirtió en la base de su fortaleza. También dio forma al tipo de mujer y actriz en que se convertiría. A los 18 años, en 1967, Pam se presentó al concurso Miss Colorado Universe. No lo hizo por la fama o el glamour, sino para pagarse la universidad. Por aquel entonces, estudiaba en el Metropolitan State College y necesitaba dinero para la matrícula. No ganó el primer premio, pero llegó a la final, un logro extraordinario para una chica mestiza en aquella época. Y lo que es más importante, alguien del concurso se fijó en ella y le pasó un contacto en Hollywood. Así fue como Pam conoció a su primer agente. Poco después empezó a trabajar entre bastidores en el mundo del espectáculo. Fue corista de Stevie Wonder y Sly Stone e incluso vio a Jimi Hendrix grabar en el estudio. Impulsada por la curiosidad y el coraje, recogió sus pocas pertenencias y se trasladó a Los Ángeles. Pero la vida allí no era glamurosa, sino de supervivencia. No tenía dinero, ni amigos en el negocio, ni contactos. Consiguió con mentiras un trabajo como telefonista en una agencia de casting, aprendiendo el sistema telefónico sobre la marcha. Para llegar a fin de mes trabajó como azafata recepcionista e incluso posó desnuda para estudiantes de arte.
Algunos días solo comía una vez. Otras noches apenas dormía. Entre 1967 y 1970 pasó por más de 40 trabajos. Cada uno de ellos era solo un peldaño hacia su sueño. La escuela había sido cruel con ella en Denver. Como niña de ascendencia negra, hispana, filipina, china, y Cheyenne Pam no se parecía a nadie. Sus compañeros se burlaban de ella, la insultaban e incluso le pegaban. Así que aprendió a defenderse no con ira, sino con habilidad. Empezó a tomar clases de artes marciales. No se trataba solo de defenderse, sino de recuperar su poder. Esas habilidades se convirtieron en parte de su identidad, tanto en la vida como en la pantalla. Cuando el público la vio como una mujer feroz e imparable en sus películas, no estaban viendo una actuación. Veían la verdad. En 1968, con solo 19 años, Pam tomó una decisión audaz. Llamó a la gente de Hollywood del concurso y le dijo que estaba preparada. Con solo $200 en el bolsillo, se mudó a un estrecho apartamento de 200 pies cuadrados con 2 compañeras de piso. Su primer trabajo como actriz llegó poco después como extra, sin acreditar en la película de culto Más allá del Valle de las Muñecas, 1970. Solo ganaba $25 por el papel, pero se tomaba el plató como una clase. Observaba a los actores, estudiaba las cámaras, aprendía cómo se hacía cada plano. Se convirtió en su versión de la escuela de cine. Pero Hollywood no estaba hecho para alguien como ella. En 1969 y 1970, los únicos papeles que le ofrecían eran estereotipos ofensivos, mujeres de tribu, villanas exóticas o bailarinas de fondo sin nombre. El sueldo era bajo y el respeto aún menor. Todo cambió en 1970 cuando el productor Roger Corman la vio en una fiesta. Quedó cautivado por su altura, su presencia y su fuerza. Le ofreció un papel en The Big Doll House, una película de cárceles de mujeres. Pam lo vio como su oportunidad. Entrenó durante horas todos los días, artes marciales, armas, acondicionamiento físico, y ganó 5 kilos de músculo. Esta vez estaba lista para conquistar el mundo. Pero cuando su carrera estaba a punto de despegar, volvió a ocurrir un desastre. Ese mismo año fue invitada a reunirse con un poderoso productor de Hollywood. En su oficina le dijo sin rodeos: «Acuéstate conmigo o no tendrás el papel». Pam se negó. Intentó forzarla y Pam tuvo que luchar físicamente contra él. Temblorosa y furiosa pensó en renunciar, volver a casa y abandonar Hollywood para siempre. Pero no lo hizo. Se quedó. El fuego que llevaba dentro ardía más que nunca. A partir de ese momento, cada papel que interpretaba, cada frase que decía cada vez que se enfrentaba a la cámara, no era solo actuación. Era resistencia. Era fuerza. Era su forma de luchar contra un mundo que había intentado doblegarla desde que tenía 6 años. En 1971, su papel en The Big Doll House se convirtió en un éxito sorpresa. Ganó $10 millones en taquilla, a pesar de que se rodó con solo 125.000. Interpretó a una dura reclusa que hacía sus propias acrobacias, incluida una escena de lucha en el barro, que tuvo que rodarse durante 3 días con el agua hasta las rodillas después de que una tormenta destruyera el plató. Roger Corman admitió que la película resultó más sexy y cruda de lo previsto, pero fue un éxito rotundo. Lanzó a Pam y a todo un nuevo género de películas de mujeres en prisión. Ese mismo año interpretó a una sádica celadora en Mujeres enjauladas. Fue brutal y controvertida. Torturó a otros personajes en escenas que sobrepasaban los límites de lo que el público podía soportar. Pam dijo más tarde que no se sentía orgullosa de esas escenas de desnudo. Se sentía engañada, utilizada. Pero el papel la hizo inolvidable. La gente no podía apartar los ojos de ella. En 1972, protagonizó La jaula del pájaro grande. Interpretó a una rebelde que planeaba una fuga de prisión utilizando tácticas reales de guerrilla enseñadas por antiguos combatientes en Filipinas. Las escenas de acción eran intensas y a veces peligrosas. En una escena, un prisionero fue aplastado bajo un molino de bambú.
Todo en la película parecía real porque algunas partes lo eran. Pam no se limitaba a actuar. Hacía sus propias acrobacias y utilizaba entrenamiento real. En 1973 protagonizó Scream Blackula Scream. Interpretaba a una sacerdotisa vudú llamada Lisa que podía curar la maldición de un vampiro. Pam luchó para que el personaje fuera fuerte, no solo otra mujer asustada en una película de terror. Se negó a hacer escenas de desnudos y exigió que los elementos vudú fueran tratados con respeto. Aunque el vampiro seguía teniendo la mayor parte del poder en la historia, el personaje de Pam se mantuvo firme. Ese mismo año, Pam Grier se convirtió en una leyenda en Coffy. Interpretaba a una enfermera convertida en justiciera después de que su hermana fuera destrozada por las drogas. La película recaudó $2 millones y solo costó $125,000. A Pam se le ocurrió uno de los momentos más salvajes de la película. Escondió cuchillas de afeitar en su afro y las utilizó durante una escena de lucha. Fue impactante, cruda e inolvidable. Esa escena se convirtió en un símbolo de todo lo que Pam representaba: audaz, intrépida e imparable. No solo interpretaba a una heroína, sino que era una. Pam Grier nunca jugó sobre seguro. En 1974, cuando Foxy Brown llegó a los cines, la gente no estaba preparada para lo que vio. Una escena en particular dejó helado al público. Su personaje no solo se vengaba, sino que se aseguraba de que doliera. Después de atrapar al hombre que mató a su novio, el personaje de Pam ordenó algo brutal. Hizo que lo castraran y luego entregó lo que quedaba de él a su novia en un tarro de cristal. No fue un truco hecho por alguien más. Pam coreografió todo ella misma. Quería que pareciera real. Y funcionó. Esa escena ayudó a Foxy Brown a ganar unos $4 millones, pero más que eso, reescribió lo que las mujeres podían ser en las películas de acción. No era una víctima, era a la que la gente temía. Ese mismo año rodó The Arena, donde interpretaba a una gladiadora. Se entrenó con espadas de verdad, recibió golpes, magulladuras y siguió adelante. Durante una salvaje persecución en cuadrigas, resultó herida, pero Pam no era el tipo de actriz que huye del dolor, sino que lo soporta. La película se rodó por solo $75,000 y era la segunda vez que trabajaba con Margaret Markov. No era solo una película, era la prueba de que Pam podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso en la antigua Roma. En 1975 protagonizó Shibumi. Utilizó sus verdaderos conocimientos de karate para interpretar a una detective privada que lucha contra la mafia. Pero incluso con toda esa acción a la película, no le fue bien. La gente estaba empezando a alejarse de las películas blaxploitation. Los críticos la llamaron Pam Grier Light, porque no tenía el filo o la violencia de Foxy Brown. Parecía demasiado limpia, demasiado segura. Eso no era lo que la gente quería de ella. Más tarde ese mismo año, salió Friday Foster. Pam hizo de las suyas durante una salvaje persecución en coche. Interpretaba a una fotógrafa convertida en detective que se encuentra en medio de un complot de asesinato. La película no era solo de suspense, tenía algo que decir. Mostraba cómo los líderes negros estaban en el punto de mira, hablaba de unidad y de futuro. Fue su última película con American International Pictures. Ya no solo usaba armas, también usaba su cerebro. También en 1975 interpretó a Aretha en Bucktown. Ella luchó contra los policías corruptos en una pequeña ciudad. Durante el rodaje improvisó una frase sobre los derechos de la mujer. No estaba en el guión, pero caló tan hondo en el público de prueba que la mantuvieron. Demostró lo poderosa que era la presencia de Pam. Incluso cuando no estaba leyendo el guión, sus palabras importaban. Esa película se convirtió en uno de sus últimos grandes éxitos antes de que desapareciera la era de la blaxploitation. Entonces las cosas dieron un giro. En 1981 interpretó un papel completamente distinto en Fort Apache de Bronx. Era Charlotte, una prostituta drogadicta que mata a agentes de policía. Era oscura e inquietante.
Compartió pantalla con Paul Newman, que ganó $3 millones y el 15% de los beneficios de la película. El papel de Pam fue pequeño, pero inolvidable. Los críticos la llamaron espeluznante. Ese papel demostró que podía ser profunda y oscura, pero también empezó a encasillarla como mujer rota, en lugar de heroína. En 1983 participó en una película de Disney titulada Something Wicked This Way Comes. Interpretó a la bruja del polvo. Pero Disney entró en pánico después de que al público de prueba no le gustara. Gastaron $4 millones rehaciendo la película. Las escenas de Pam fueron recortadas o eliminadas por completo. La película no se estrenó en 5 meses. Disney estaba nerviosa por mostrar a una mujer negra en un papel de fantasía. Culparon al público, pero la verdad era que Hollywood no quería mujeres como Pam en historias mágicas. Fue desgarrador. Entre 1985 y 1989, encontró un nuevo hogar en la televisión en corrupción en Miami. Interpretó a Valerie Gordon, una detective de Nueva York. Aportó al papel su experiencia de la vida real gracias a su educación militar y a los antecedentes de su familia. No solo actuaba con dureza, sino que la entendía. Sus historias eran crudas, a menudo relacionadas con su hermana desaparecida y diplomáticos corruptos. Mostraba fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Ese papel ayudó a mantener viva su carrera durante una etapa difícil. Durante este tiempo también empezó a dirigir teatro en la UCLA. Trabajó con Roman Polanski intentando aprender todo lo que podía. Puso en escena una versión íntegramente negra de Frankie y Johnny con la esperanza de demostrar al mundo que los actores negros tenían cabida en todo tipo de historias. Las críticas fueron desiguales, pero a Pam no le importó. Estaba aprendiendo a tomar las riendas. Su vida amorosa siempre había sido penosa. A principios de los años 70, salió con Karim Abdul-Jabbar cuando aún se llamaba Lou Alcindor. Él quería que se convirtiera al Islam, que llevara un hijab y que renunciara a su independencia. Ella se negó y rompieron en 1973. Más tarde, en 1973, conoció a Freddie Prinze. Él tenía 19 años y ya era una gran estrella, pero era inestable. En 1977 la llamó antes de quitarse la vida. Ella intentó detenerlo, pero él colgó. Horas después, estaba muerto. Nunca dejó de sentirse culpable. Luego llegó Richard Pryor. Empezaron a salir en 1975. Él era encantador y brillante, pero su consumo de cocaína estaba fuera de control. Durante una visita al médico, Pam descubrió algo espeluznante: había restos de cocaína dentro de su cuerpo. Había venido de él. Ella se enfrentó a él. Él no se lo tomó en serio. Ella le dejó en 1976, pero la cosa no acabó ahí. En 1980, mientras visitaba el plató de Stir Crazy, le encontró consumiendo cocaína. Ella le rogó que lo dejara. Él se negó. Unos meses más tarde se prendió fuego durante otro accidente. Ella no se sorprendió. Lo había visto venir. También tuvo una breve aventura con Wilt Chamberlain. Años más tarde, él mencionó su encuentro en su libro, afirmando haberse acostado con 20.000 mujeres. Compartió detalles privados sin su permiso. Ella se enfureció. Lo llamó explotación. Nadie le preguntó cómo se sentía al ser nombrada en una lista así. En 1988, Pam Grier tenía 39 años y estaba en la cima de su carrera. Estaba en forma, era activa y llevaba una vida sana. Corría 6 millas todos los días, no comía carne y se mantenía alejada de las drogas y el alcohol. Pensaba que todo iba bien. Estaba planeando su futuro, mirando casas, pensando en casarse y tener hijos. Entonces una llamada telefónica lo cambió todo. Lo que ella creía que era una revisión rutinaria se convirtió en algo aterrador. Los médicos le dijeron que tenía cáncer de cuello de útero en estadio 4. No en estadio 1 o 2, sino en estadio 3. No en estadio 1 o 2, sino en estadio 4. Le daban entre 16 y 18 meses de vida.
Le entregaron una carpeta gigante llena de papeles médicos y le dijeron que empezara a preparar su testamento. Ni siquiera podían empezar el tratamiento de inmediato porque su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse del trauma quirúrgico. Tuvo que soportar la noticia durante 6 semanas mientras el cáncer seguía extendiéndose. No dejó de trabajar. Eso es lo que lo hace aún más chocante. Estaba rodando Above the Law con Steven Seagal cuando le diagnosticaron la enfermedad, pero siguió apareciendo. Nunca se lo dijo al equipo. Usaba pelucas. Perdió mucho peso. Siguió con la dolorosa quimioterapia, siguió actuando, siguió sonriendo. Su madre había sido enfermera, así que Pam utilizó todo lo que había aprendido para controlar el dolor sin volverse dependiente de los opiáceos. Eso requirió una enorme fortaleza. Pero el dolor emocional era aún más profundo. El hombre al que amaba ni siquiera acudió a su primera sesión de quimio. Luego desapareció durante 5 años, simplemente se esfumó. Se enfrentó a la lucha de su vida completamente sola. Más tarde dijo que el cáncer te enseña quiénes son tus verdaderos amigos, y en su caso fue una lección brutal. Las cosas empeoraron aún más en 1990. Mientras seguía luchando contra el cáncer, su hermana Krista murió de cáncer de mama. Pam la quería como a una hermana de verdad. Krista había trabajado como azafata de vuelo, y Pam siempre creyó que su cáncer estaba causado por sustancias químicas tóxicas derivadas de años de vuelo. El dolor no terminó ahí. El hijo de Krista, Freddie, no pudo soportar la pena. Acabó con su vida poco después de perder a su madre. Antes de morir, Freddie se acercó a Pam, pero la amenazó, y ella se asustó. No se reunió con él, y esa decisión la atormentó. Cuando se enteró de lo que había pasado, se derrumbó en un hotel sollozando, mientras la policía rodeaba la escena. Todo esto sucedía mientras Pam seguía luchando por su vida. Entonces, ocurrió algo inesperado una noche en su casa del Valle de San Fernando. Estaba viendo PBS. Era un documental llamado La curación y la mente con Bill Moyers. Mostraba a una mujer china que tenía un gran tumor en la espalda. Después de semanas de acupuntura, hierbas, presoterapia y meditación, el tumor había desaparecido. Pam lo tomó como una señal. Decidió combinar la medicina oriental con la quimioterapia. Su médico la envió a un herbolario chino que le dio hierbas especiales y le dijo que bebiera té caliente con las comidas para limpiar su cuerpo. Añadió el yoga. Siguió todo con disciplina militar. Creía que el aire fresco, el agua limpia y estar rodeada de naturaleza la ayudaban a curarse. Poco a poco su cuerpo empezó a recuperarse. Un día los médicos le dijeron algo que nadie esperaba estaba en remisión. De eso hace ya más de 35 años, y ella sigue aquí. Se convirtió en una defensora de la concienciación sobre el cáncer, presionando para que se hicieran revisiones tempranas y recordando a la gente que los milagros pueden ocurrir cuando se lucha con todo lo que se tiene. Pero la herida más profunda no estaba en su cuerpo, sino en su corazón. Años después de sobrevivir al cáncer empezó la terapia. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Llevaba arrastrando dolor desde los 6 años. Fue entonces cuando fue agredida sexualmente por un grupo de chicos, y de nuevo a los 18 por alguien en quien confiaba. Nunca había hablado de ello. Lo guardaba todo bajo llave. Pero en terapia todo salió a la superficie, el dolor, el miedo, el trauma. Llevaba décadas viviendo con el trastorno de estrés postraumático, y de repente todo cobró sentido. Sus duros personajes en la pantalla no eran meros papeles, eran supervivencia, eran su armadura. Cada mujer fuerte que interpretaba era una versión de sí misma luchando, sobreviviendo, protegiendo lo que le quedaba de alma. En sus memorias, Foxy My Life in 3 Acts, explicó que la imagen intrépida que la gente adoraba procedía del dolor real. Nunca fue solo actuación. Era su verdad. En 1996 algo grande le ocurrió a Pam Grier. Tras años atascada en pequeños papeles televisivos y desvaídos papeles cinematográficos, apareció de repente en la extraña comedia de ciencia ficción de Tim Burton. Mars Attacks.
Interpretó a Louise Williams, una madre conductora de autobús que intenta sobrevivir a una invasión marciana. Estaba al lado de actores como Jack Nicholson, Glenn Close y Pierce Brosnan. La película costó $80 millones y se rodó en todo el mundo desde California hasta Argentina. Aunque no ganó mucho dinero, solo $101 millones en todo el mundo, Pam Grier volvió a ser el centro de atención tras un largo periodo de ausencia. Ese regreso hizo posible algo más. En 1997, todo cambió. Ese año, Quentin Tarantino escribió una película solo para ella. Adaptó la novela Rum Punch a Jackie Brown y reescribió el papel protagonista para adaptarlo a Pam Grier. No quería una actriz blanca como en el libro. La quería a ella y ella cumplió. Interpretó a una azafata que hacía contrabando de dinero entre EU y México. Pero lo que la hizo tan poderosa en el papel no fue solo la historia, fue la forma en que Tarantino honró su legado de los años 70 cuando dominó las pantallas en Coffy y Foxy Brown. Jackie Brown recaudó $74 millones con un presupuesto de 12 millones, y Pam fue nominada a un Globo de Oro. La crítica la adoró. Su coprotagonista Robert Forster incluso fue nominado al Oscar, y así de fácil ya no estaba olvidada. Había vuelto. En 1998 mantuvo ese impulso. Showtime lanzó una serie llamada Lynx en la que interpretaba a Eleanor Winthrop, la inteligente y dura jefa de un grupo político por los derechos de los niños. La serie estaba ambientada en un barrio de D.C. y mezclaba la comedia con temas serios como la raza, la pobreza y la justicia. Pam incorporó a su papel su activismo en la vida real y lo convirtió en algo más que una simple actuación. La serie se emitió hasta principios de 2000 y le valió 5 nominaciones. Fue otra prueba de que podía moverse entre la acción, el drama y la comedia inteligente sin perder su estilo. En 1999 estaba en todas partes. En la película para adolescentes, Joe Breaker interpretó a la detective Vera Cruz que perseguía a un grupo del instituto que ocultaba un secreto mortal. La película tenía un tono oscuro pero también juguetón como Heathers. Aportaba peso a la historia aunque la película en sí era de tono campestre. Ese mismo año también puso voz a un ruiseñor parlante en la serie de animación Felices para siempre. El episodio enseñaba a los niños la belleza interior. Demostró que era capaz de conmover incluso fuera de la pantalla. Y llegó Holy Smoke, un drama dirigido por Jane Campion, conocida por El piano. Pam compartió escenas con Kate Winslet y Harvey Keitel. Esa película no era ruidosa ni llamativa, pero sí profunda y artística, y demostró una vez más que Pam Grier pertenecía al cine serio. Cuando llegó la década de 2000, no bajó el ritmo. Entre 2002 y 2004, actuó como invitada en Law & Order SVU en el papel de la fiscal Claudia Williams. Su papel no era enorme, pero sí poderoso. Obtuvo 2 nominaciones de la NAACP por ello, lo que demuestra lo mucho que destacó su actuación. Fue entonces cuando asumió uno de sus papeles televisivos más emotivos. En 2004, The L Word empezó a emitirse en Showtime. Pam interpretó a Kit Porter, la hermana mayor de Beth Porter. Kit era heterosexual, luchaba contra el alcohol, trabajaba en la música y siempre intentaba ser el ancla del grupo de amigos de su hermana. A lo largo de 6 temporadas, su historia abordó el amor, la sobriedad y el desamor. Una de sus escenas más impactantes fue cuando rechazó una proposición de matrimonio. Dijo que las personas que más quería ni siquiera podían casarse legalmente. Esa frase lo dice todo. Pam interpretó a Kit hasta el final de la serie en 2009. Cuando se hizo el reinicio años más tarde no pudo unirse, ya estaba ocupada rodando otra cosa. En 2019, interpretaba a Constance Terry en la comedia Bless This Mess. La serie trataba sobre una pareja que se mudaba de Nueva York a la Nebraska rural. Pam interpretaba a la sheriff del pueblo y dueña de la tienda. Aportó humor, encanto y fuerza al papel. Ese mismo año, también participó en una película que sorprendió a mucha gente. Se llamaba Poms
e interpretaba a Olive, una mujer de 70 años que se une a un equipo de animadoras en una comunidad de jubilados. Y sí, bailaba. Realizaba rutinas reales de animadora en la pantalla. Los críticos dijeron que la trama era predecible, pero la energía de Pam era inolvidable. Demostró que la edad no la detiene en absoluto. En 2010 contó toda su historia en unas memorias tituladas Foxy My Life in 3 Acts. Vendió más de 100.000 ejemplares y conmocionó a los lectores. Reveló sus traumas infantiles, como la violación en grupo a los 6 años y la agresión sexual a los 18. También se sinceró sobre su relación con Richard Pryor, describiendo cómo el consumo de drogas de éste afectó a su salud y a su corazón. La sinceridad fue dolorosa pero poderosa. Y gracias a ese libro, una película biográfica titulada Pam empezó a avanzar. Jay Pharoah fue elegido para interpretar a Richard Pryor después de que Pam escuchara su imitación y dijera, «Es Richard». El guión escrito por Benny Richford fue descrito como crudo y desgarrador. En aquel momento los estudios aún lo estaban revisando, pero el proyecto ya había causado sensación. Aunque Jackie Brown le valió 16 nominaciones a los premios, nunca recibió un Oscar. En 2016 IndieWire la calificó como una de las mejores actrices que nunca ha recibido una nominación al Oscar. Eso picó especialmente cuando la gente la comparó con John Travolta, que obtuvo uno por Pulp Fiction. Ambos eran papeles de regreso en películas de Tarantino, pero solo el actor blanco fue galardonado. Halle Berry dijo una vez que su carrera no habría sido posible sin Pam Grier. Eso lo dice todo. Y luego estaban las historias falsas. Algunos afirmaban que había sido expulsada de The Fresh Prince of Bel-Air tras un papel como invitada en 1994. Todo era mentira. Interpretó a un personaje llamado Janice Robertson e hizo su trabajo. No hubo ningún drama. Pero los rumores siguieron propagándose en vídeos con títulos como Pam Grier prohibida. La verdad, ella filmó sus episodios. Se fue. Eso es todo. Una de las partes más oscuras de su historia salió a la luz durante el movimiento Me Too. En 2018, compartió cómo rechazó a Harvey Weinstein en la década de 1970, mucho antes de su caída del poder. Ella se había cruzado con él a través de Jackie Brown, que Miramax distribuyó. Más tarde perdió un papel en una gran serie de Amazon con Robert De Niro y Julianne Moore porque el proyecto se vino abajo por el escándalo de Weinstein. Pero no se quedó callada. Dio charlas TED sobre la supervivencia al cáncer y la violación. Usó su voz para proteger a otros, para advertirles, para empoderarlos. Incluso ahora no se ha desvanecido. En mayo de 2024, a los 76 años, acudió al programa The Jennifer Hudson Show y compartió un momento salvaje del rodaje de su película de 2001 Bones con Snoop Dogg. Sonrió y dijo, «Déjenme decirles que sabe besuquearse». Luego se rió. Snoop admitió una vez que conocerla le hizo desmayarse en el baño. Ese tipo de efecto nunca se desvanece. Su amistad dura ya más de 2 décadas.